Hare Krishna, buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nri Visesa Sumnyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterada es toda la invocación realmente que, repito al principio, es hermosa y profunda en todo sentido. Y cada parte de ella también es hermosa y profunda. Por ejemplo, hay un fragmento cuando se dice Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadagdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Ese Gaura Bhaktavrinda hace referencia al pueblo de Dios, hace referencia al grupo o a la congregación espiritual de los siervos amorosos que completamente se han colocado en la postura de total entrega iluminada, entrega totalmente lúcida y entrega, por supuesto, totalmente amorosa. Entonces, Gaura se traduce como aquello que es de tal resplandor que asemeja y supera al lustre o al resplandor que tiene el oro. Por eso Gaura también se emplea como uno de los significados es oro, dorado. Entonces Gaura Bhakta hace alusión a aquel que está al servicio, a aquel que está al servicio amoroso, o sea, al devoto o siervo del Señor o siervo de ese que siempre es resplandeciente. Y brinda hace alusión entre varios significados a la congregación o a la unión, al ensamblaje de algo desde el punto de vista de grupo. Por ejemplo, a los bosques también se le llama brinda. Por tanto, brinda la unión de varios de esos adoradores de el que siempre es resplandeciente, también se le llama brinda. Brinda sería, por una cuestión analógica, una forma en sánscrito de aquellos que entendemos en latín o entendemos desde el griego y traducido al español de iglesia. Pues a fin de cuentas iglesia viene del griego y en el griego significa asamblea, o sea, comunidad, asamblea, congregación de. No significa construcción, significa la comunión, la congregación que ocurre dentro de esa construcción o fuera de esa construcción, entendiendo la iglesia como la cuestión espiritual. Pues a fin de cuentas el verdadero pueblo del amoroso Señor es un pueblo totalmente espiritual y no responde a parámetros materiales como denominación a la cual pertenecen, sitio en el cual se reúnen las personas. O sea, pues reunirte en tal lugar y pertenecer a tal denominación y no sé cuánto, ya tú perteneces al pueblo de Dios espiritual o al pueblo original. No funciona así. Lo que el ser humano vive en esa manía de autoengaño, de creer que las cosas funcionan simplemente por mandato externo. Entonces Gaura Bhakta Brinda hace una glorificación también porque comienza eso con Jaya, o sea, victoria, viva, toda gloria, ¿verdad? Toda gloria y menciona unos nombres específicos y termina diciendo también toda gloria a Gaura Bhakta Brinda o toda gloria a la congregación de devotos puros del Señor siempre resplandeciente. Que maravillosa, porque entonces nos sitúa en un punto donde no hay diferencia real entre la glorificación al amoroso Señor y la glorificación al amoroso pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios es un cuerpo constitutivo del Señor. Ama el Señor más a sus partes amorosas que lo que ama a sí mismo.
De hecho, el Señor tiene centrado su amor en sus partes amorosas y no en sí mismo, pues el Señor no es entendido desde ese punto de vista narcisista. Entonces Gaura Bhakta Vrinda, que es bonito uno despertar y no solo con el pensamiento de sentir respetos y deseos de glorificación hacia el Señor, como figura central, sino también sentir desde una comprensión lúcida, repito, el deseo de también brindar servicio y también rendir obediencia y glorificar al maravilloso y siempre santo pueblo del Señor. Y ojalá nuestro corazón en algún momento tenga también el deseo, no tanto de participar del pueblo del Señor, porque entonces se estaría creyendo cualificado para ello, y ahí hay cierto riesgo, aunque ese deseo debe estar también en algún rincón del corazón, pero más bien el deseo de por lo menos tener la oportunidad de servir al pueblo del Señor o a alguno de los miembros que participan de la dicha del pueblo del Señor, y por virtud de ese servicio desinteresado y adecuado, entonces también uno va participando de algún modo de esa actividad que el pueblo del Señor le tributa amorosamente al Señor, armando a cada instante todo lo necesario para sus diferentes pasatiempos y actividades. El intercambio, el meditar, el reflexionar, el tener noticias sobre la manera en que se desarrolla la existencia en el pueblo espiritual de Dios es maravilloso, porque nos sirve también después en el progreso de nuestra meditación para incluir un nuevo elemento meditativo. Estamos en una etapa de lecturas donde una forma específica y un nombre específico, un sonido específico del Señor se combinan como objetos de meditación, pero progresivamente el practicante, y en virtud de la ampliación de su conciencia y de su asomo al conocimiento, no de su información, sino del asomo verdadero al conocimiento, va a ir accediendo a las demás cuestiones. O sea, el círculo se va a ir ampliando, por llamar alguna figura geométrica. O sea, el círculo se va a ir ampliando, y después, junto a esa forma y junto a ese nombre, van a irse incluyendo cualidades específicas, no solo cualidades de la forma, o sea, cualidades de lo que es lo visual, sino cualidades de lo que es también la personalidad del Señor. Se van incluyendo después actividades, puesto que esas cualidades se ponen en acción, se van incluyendo también entonces el lugar donde se desarrollan esas actividades, o sea, la morada del Señor en todos sus siempre enriquecidos y enriquecedores detalles. Entonces esto va progresando y siempre es expansivo, siempre se gana más en apertura y se gana más en profundidad, siempre y cuando el método de cultivo de relación amorosa, respetuosa también, o sea, el servicio devocional para con el Señor, se vaya ejecutando con seriedad, se vaya ejecutando con disciplina, con entrega y sin buscar ningún beneficio, sin estar pendiente del resultado, sino entregarnos cada vez más a la práctica, que siempre, por supuesto, comienza con la escucha y después con la reflexión un poco contemplativa y no tan intelectual, sino más bien contemplativa de lo escuchado, una contemplación que se erige y se realiza desde la fe, en tanto se va logrando después el vislumbre que da lugar al verdadero entendimiento de cómo eso que se escuchó es totalmente real. Lo único que sucede en una plataforma de conciencia que nos es ajena. Entonces todo se va integrando, y ese pueblo de Dios es en ese pueblo de Dios, es en esa morada del Señor donde se desarrollan constantemente de manera directa las actividades del Señor. Entonces, cuando uno tiene esa comprensión y le surge sinceramente el deseo de algún modo
poder contribuir, poder servir a algunos de esos miembros específicos de ese pueblo. Entonces ya al hacer eso está de algún modo también colocándose en relación con ese pueblo, y si se coloca en relación con ese pueblo amoroso, se coloca en relación con el Señor, porque no hay diferencia, no hay separatividad entre el pueblo de Dios y el propio y amoroso Señor, que en su misterio no entendible también forma parte de su propio pueblo. El gozo que se experimenta en el pueblo de Dios no es un gozo de un pueblo gozándose en virtud de algo que no está presente entre ellos. Ese no es gozo completo, no podría ser gozo completo. El gozo perfecto y misterioso que siempre está presente en el pueblo de Dios deriva de que en medio de ese pueblo hay uno de los elementos, individuos, por llamarlo individuos, no es la palabra adecuada, pero para entenderlo, uno de los participantes, que es el propio Señor. El propio todo, el propio completo en sí mismo, el propio absoluto, está manifestándose, está formando parte como un individuo más en su propio pueblo, y en ese formar parte entonces le da la posibilidad a cada criatura, no son criaturas en ese caso, a cada entidad de poder intercambiar un modo específico de relación amorosa hacia él, con él, desde él, en él y para él. Que este asunto es un asunto muy profundo, es un asunto muy de contenido muy íntimo en la comprensión sobre Dios. Dios es el objeto de adoración de su pueblo, pero al mismo tiempo está manifiesto eternamente en medio de su pueblo. De lo contrario, no podría darse la perfección del intercambio, la retroalimentación constante, amorosa, que siempre está sucediendo en la morada del Señor o en las diferentes moradas del Señor, puesto que el Señor tiene diferentes moradas. Él tiene una sola morada, pero esta morada tiene diferentes grados. Estos grados significan diferentes acercamientos en virtud de la manera en que la entidad concibe y desde la cual va relacionándose con el Señor, en virtud del sentimiento amoroso, tipo de sentimiento amoroso o cualidad que caracteriza el sentimiento amoroso. Esto, entonces, en Gaura Bhakta Vrinda se encuentra el camino de adoración más completo, más inteligente. Uno puede adorar directamente o pretender adorar directamente al Todopoderoso, a aquel que no es posible comprender del todo, etcétera, etcétera, como elemento, ¿verdad?, fundamental, y centrar en él su adoración, aunque eso es un método muy difícil y prácticamente imposible de realizar, y por eso sí recomienda realizar la adoración al Señor Supremo hacia la servidumbre y la adoración de algunos de los integrantes de su pueblo, del pueblo de Dios. O sea, el servicio devocional al maestro espiritual, el servicio devocional a algunas de las propias figuras que la literatura explica sobre aquellos que viven constantemente en la presencia dinámica, activa de relación con el Señor. Gaura Bhakta Vrinda, entonces me quedé en el punto donde uno despierta sintiendo no solo deseos de glorificar al Señor, de agradecer, sino deseos también de glorificar y realzar la maravillosa oportunidad constante y eterna, la maravillosa dicha que están experimentando continua y eternamente. Repito, aquellas almas totalmente conscientes en su pureza y en su amor hacia o en relación con el eternamente consciente, puro y amoroso, al cual se le conoce como Dios. Gaura Bhakta Vrinda nos abre las puertas a una sola conclusión, y es la conclusión de la eterna presencia de detalles variados,
o sea, de formas variadas, de nombres variados, de cuestiones variadas, comprobables del Señor. Más allá del Brahman, más allá del resplandor que sale, que emerge del propio Señor y de su pueblo, se encuentra entonces el propio Señor y su pueblo en un modo definible. Lo que resplandece es la dulzura, lo que resplandece es el gozo, lo que resplandece es el conocimiento pleno que se da constantemente en la interacción del Señor como parte de su pueblo y todos los demás habitantes de su pueblo, donde, dicho sea de paso y sirva como recordatorio, cada elemento está dotado de plenitud. Plena conciencia, por tanto, plena capacidad de conocer y pleno acceso al conocimiento, pleno amor y por tanto plena dicha y plena existencia y por tanto eternidad. Los elementos que conforman al pueblo de Dios, entiéndase esto, aquí hay una cuestión importante que es la cuestión diferenciadora entre muchas otras doctrinas y es la cuestión de que el pueblo de Dios no está conformado solo por elementos con forma, de la cual se hizo la imitación en el caso de los seres humanos, la forma humana. O sea, recordemos que la forma humana, según la revelación de varias escrituras, está construida como reflejo, o sea, imagen y en conformidad a la semejanza de algo que está más allá de la forma humana. Por tanto, en el pueblo de Dios, para muchas culturas solamente está conformado por entidades que tienen forma humana y que tienen un corazón totalmente entregado a Dios, pero los acharyas más renombrados, no en cuanto a mediatización o fama, sino en cuanto a apertura espiritual de lo védico del Vaishnavismo, nos dan otro asomo un poco más profundo, donde nos muestran un pueblo de Dios no solo conformado por elementos o entidades con forma humana, sino por entidades con todas las formas, o sea, forma de agua, forma de sol, forma de luna, forma de árbol, de hierba, de tierra, de río, o sea, todos aquellos elementos que puedan contribuir a una variabilidad en grado positivo de experiencias, a un sinnúmero constante, renovable y nunca repetible de experiencias amatorias o de actividades que se realicen entre el Señor, que es el amado y al mismo tiempo es el amador, y aquellos que están constantemente intercambiando con él. Entonces nos encontramos en ese Gaura Bhakta Vrinda, en una primera esencia en este mundo material al conjunto de devotos que por supuesto son siempre seres humanos, pero después en una realización verdadera en el plano trascendental de ese Gaura Bhakta Vrinda, nos encontramos al conjunto total, todo lo que habita, todo lo que existe, todo lo que puede ser contemplado, todo lo que está y todo lo que es en ese plano primario, original de conciencia, es Gaura Bhakta Vrinda, es el pueblo de Dios, y por tanto es plenamente consciente, es plenamente amoroso y es eterno, o sea, están conformados por esas cualidades básicas en su plenitud y funcionan de manera completamente armónica e integral, y todos tributan mediante su papel específico a la relación amatoria, a las actividades de servicio devocional puro, tal y como se muestran, manifiestan, entienden y experimentan en ese supremo plano de conciencia de Dios o plano de conciencia de Krishna, entendiendo siempre al término Krishna como la manifestación del Señor en su aspecto atractivo que está conformado por la integración y manifestación de todos los demás aspectos. Es el Señor supremamente atractivo precisamente porque manifiesta todos los aspectos maravillosos al mismo tiempo. Por eso el nombre Krishna, y por eso la primera sílaba, esa Krish,
hace referencia a eso. Por eso hay que entenderlo así, no es entender el nombre de Krishna simplemente a otra forma de manifestación o otro Dios, otro no sé cuántas cosas más. No, es la cualidad supremamente atractiva, que precisamente es supremamente atractiva porque integra al mismo tiempo, contiene al mismo tiempo y no solo contiene, permite que al mismo tiempo se manifieste todas las cualidades. Vamos a suponer que usted tiene una vocación o cierta aptitud incluso para el canto. Tiene aptitud para el baile, tiene aptitud para la oratoria, tiene aptitud para varias cosas. Y vamos a suponer que usted en un momento determinado canta. Sin lugar a dudas, usted canta bien, su canto se vuelve atractivo para algunas personas que aprecian el canto. Pero en otra ocasión ya usted no canta, usted baila, entonces usted baila de forma agradable y algunas personas que aprecian el baile van a sentirse atraídas hacia usted. Y así sucesivamente las cuestiones por separado. Pero vamos a suponer que usted canta y baila al mismo tiempo, entonces van a sentirse atraídos los que se sienten atraídos por el canto y los que se sienten atraídos por el baile. Usted ahora resulta más atractivo. Sigue siendo usted, pero se muestra más atractivo en cuanto atrae ya a dos públicos diferentes que se unifican en un solo público. Pero ¿qué pasaría si usted manifiesta, si usted al mismo tiempo pudiera manifestar todas sus aptitudes, las cuales realiza, por supuesto, de forma hermosa y buena? Entonces su atracción, su dominio va a ser mayor sobre el público y va a ser también una mayor cantidad de público que se va a sentir atraído hacia usted. Unos van a venir por el baile, otros por el canto, otros por esto, otros por aquello, pero en conclusión van a venir todos movidos por una sola cuestión, la cuestión de la atracción. Este punto o esta suerte de imagen que acabo de un poco presentar para sus mentes es para entender de modo fácil la palabra Krishna o el nombre de Krishna o el aspecto Krishna o el aspecto de la verdad absoluta en su concepción personal como Krishna. Krishna significa que en esa presentación específica de la verdad absoluta, todos sus aspectos, todas sus cualidades, todos sus nombres se están manifestando al mismo tiempo. En ese aspecto integrador, todo se está manifestando. Entonces, si todo se está manifestando, si así en Krishna se manifiesta lo misericordioso, lo compasivo, lo esto, lo aquello, más cuestiones específicas que solo pertenecen a ese aspecto y que no están en ninguno de los otros aspectos o nombres, entonces todo, por decirlo así en un lenguaje cotidiano, todo el público que es fan de uno de los aspectos del Señor se va a sentir atraído hacia ese aspecto que está también manifestándose allí. Entonces va a venir el que adora al Señor por misericordioso, va a sentirse atraído el que lo adora por compasivo, va a sentirse atraído el que lo adora por fuerte, el que lo adora por dueño de todo, el que lo adora por creador, el que lo adora por no sé qué, el que lo adora incluso por los jueces, el que lo adora por guerrero, el que lo adora por lo que sea, por justo, por lo que sea. Entonces, cuando reunimos a todos esos, ¿qué se queda conformado? Se queda conformado el completo pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, aunque es pueblo de Dios en los diferentes aspectos del Señor, está incompleto. En tanto, por ejemplo, cuando en árabe uno dice Rahman, se está refiriendo al Señor como misericordioso, sin límite, compasivo, el omnicompasivo. Pero entonces a ese nombre van a sentir atracción o van a buscar refugio en ese nombre o van a repetir y meditar en ese nombre a aquellos que sienten identificación con el aspecto compasivo de Dios. Pero otros, por ejemplo, cuando emplean otro nombre que significa aquel que es invencible, entonces van a sentir atracción hacia ese nombre, a repetirlo, meditar en él, aquellos que tienen más una vocación de fortaleza del Señor como lo más resistente y le oran a ese nombre para no caer frente a las pruebas de la vida. Así vemos, ¿verdad? Pero cuando todos esos nombres todos se reúnen entonces en
una misma forma de presentación del Señor, entonces todos los que son adeptos a un nombre específico, que son el pueblo de Dios también, pero son el pueblo de Dios, por decirlo así, incompleto, se reúnen en la totalidad y vienen entonces a conformar el pueblo total de Dios, y eso es en sánscrito entonces Gaura Bhakta Vrinda, Gaura Bhakta Vrinda. Entonces no se puede adorar a Dios, no se puede comprender a Dios, no se puede amar al Señor absoluto sin la comprensión, sin la reflexión un poco sobre esta cuestión del pueblo de el Señor absoluto, del cual, repito, el Señor absoluto también forma parte y al mismo tiempo no forma parte, puesto que es Él también quien contiene al pueblo. El Señor absoluto es quien contiene al pueblo, el Señor absoluto es parte de ese pueblo y el Señor absoluto incluso está ligado indisolublemente a ese pueblo, puesto que está también presente en cada uno, o sea, Él es también cada uno de los integrantes de ese pueblo, pero es una cuestión más compleja. El punto es Gaura Bhakta Vrinda. Entonces, en mi meditación, en mi adoración, en mi agradecimiento, qué bueno sería ir incluyendo, o al menos después de una reflexión profunda, el aspecto de también el pueblo del Señor, o el conjunto de aquellas maravillosas entidades vivientes originales que se encuentran en un estado constante de conciencia amorosa por el Supremo Señor en cualquiera de sus aspectos, aspectos reales, por supuesto, no aspectos fantasiosos, y incluirlas. Entonces, ofrecer antes de mi ejercicio meditativo, asumir una actitud de reverencia, una actitud de humildad, de sencillez, de entrega, de reconocimiento del plano tan espléndido en el cual el pueblo y los integrantes del pueblo de Dios están situados. Y eso se hace, ¿verdad? Por eso forma parte de las invocaciones, porque cuando uno se sincroniza, es más fácil sincronizarse con los elementos formadores o conformadores del pueblo del Señor que con el Señor puro en aislamiento. Porque el Señor puro en aislamiento no existe como tal, no se puede separar al Señor de su pueblo. La palabra Señor de hecho implica necesariamente la existencia del menos algo que le tenga como Señor, porque si no hay algo que lo tenga como Señor, o sea, si no hay un servidor, no hay Señor. La palabra rey implica un súbdito, si no hay súbditos no hay rey, no hay relación, no hay rol de rey, por tanto no hay nadie que le pueda conocer como rey. Y si alguien no le conoce a alguien como rey, entonces no hay rey, no existe. O sea, sin el complemento no existe el otro lado del complemento. El elemento sigue existiendo, pero no la clasificación, y por tanto no ese tipo de relación. Entonces, ofrecer reverencias a la manera que cada cual, pero más importante que ofrecer con palabras es comenzar a comprenderla con la mente, este asunto, y hasta que el corazón desarrolle un sentimiento de agradecimiento también hacia todos esos miembros del pueblo de Dios que andan transitando por diferentes estados de conciencia con una única misión: traer noticias, llevar noticias sobre la existencia de un plano absoluto de conciencia donde la entidad viviente original, o chispa de vida, o alma, o como le quieran llamar, donde únicamente puede desarrollarse a plenitud y desarrollar todas sus potencias, sus tendencias internas también a plenitud, o sea, donde únicamente puede ser totalmente dichosa. Entonces, cuando uno comprende eso, vemos que los miembros del pueblo de Dios, los miembros de la morada del Señor Krishna, son la herramienta de misericordia del Señor. Ellos son realmente la personificación de la misericordia, compasión y amor del Señor, de su constante preocupación por toda entidad viviente. Eso es también en árabe uno de los significados del nombre Rahman, que significa que el Señor es omnicompasivo, o sea, su compasión no tiene límite ni tiene grado de diferenciación, es compasivo para toda entidad viviente, y con toda entidad viviente siempre esta, por supuesto, le permita
o le abre el corazón hacia esa compasión. Entonces, situarnos en una postura de ofrecimiento, de reverencia. Claro, la oratoria, las palabras siempre ayudan a situar el corazón, ¿verdad? Y uno entonces a veces cuando dice, no sé, ofrezco todas mis reverencias a los pies o ante la presencia de todas aquellas entidades vivientes o aquellos seres, aquellas almas, como cada cual sepa desde su cultura, por supuesto. No hay una palabra específica. Que se encuentran constantemente en un intercambio amoroso con el Señor y desde un estado de conciencia plena y amorosa también se encuentran a su servicio, o sea, algo así. El punto es que uno se sitúe en una postura de también reverencia, adoración, humildad y deseo de servidumbre, deseo de poder servir, de poder tener la dicha, de poder servir en algún momento a uno de sus miembros. Y entonces también ofrecer después también reverencias, por supuesto, al Supremo Señor como dueño de ese pueblo y al mismo tiempo como misteriosamente participante de ese pueblo como uno de sus integrantes. He dedicado el amanecer espiritual completo a este punto porque era lo necesario, era lo que tocaba por alguna razón y para que vayamos un poco ampliando nuestra concepción de la adoración a Dios y vayamos reflexionando sobre la necesaria importancia de también concebir y reflexionar sobre la cuestión del famoso pueblo de Dios o los famosos habitantes que conforman la morada del Señor y que son imprescindibles en los pasatiempos de Dios. Que la gracia y el amor nos acompañe, qué bendición tan grande poder encontrarnos en el camino que conduce hacia el amoroso e irnos despojando de todas viejas informaciones y cuestiones demasiadas retóricas, demasiado teóricas, demasiado intelectuales que a veces lo que hacen es estorbar. Caminemos la senda del amor, caminemos la senda de la servidumbre, de la humildad, de la apertura y todo será un poco más fácil y la comprensión verdadera se asomará a su debido tiempo. Hare Krishna, buen día y estoy finalizando la grabación. Krishna, Krishna, Krishna Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind